La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Eh, 13:10, ¿sí? 13 Lucas, 13 Lucas, no, Lucas 13, ¿cierto? Lucas 13, versículo 10 de la Escritura, dándole el saludo a los hermanos que nos ven allí en el medio, ¿sí? Doña Mónica Herrera, la señora que llegó a venir con un niño, con el muchacho que era su hijo también adulto, grandecito, y con una niña, ¿se acuerda? ¿Quiénes recuerdan por ahí de la señora Mónica Herrera? ¿Sí? Mire, partió su hermano, ¿no? El papá de la niña partió, ¿sí? Bendito sea Dios, se fue con el Señor, creemos así. También nuestra hermana Amparo Montezuma, también estuvimos allí visitando la mamá el día viernes, creo. Viernes, ¿cierto, mami? Sí, fuimos hasta allá, por allá, bien lejos, a la vueltica donde estaba Arbey, imagínense, donde le fuimos a compartir a Arbey también, ¿se acuerdan de Arbey? ¿Sí? Y allí a la vueltica vivía ella, nos llevamos la sorpresa porque estábamos más embolatados. Ese Google, hermano, nos mandó lejos, ¿sí? Pero bendito sea Dios, y ahí llegamos. Entonces damos la gloria al Señor y mire, le compartimos a la señora y a las 4 de la mañana el día siguiente partió la señora, ¿sí? Se fue con el Señor también. Y toda la familia recibió a Cristo. La familia, 2 pisos que habían en esa casa, recibieron al Señor. Entonces, vamos en la labor, hermanos, vamos en la labor. Sabemos y tenemos pendiente una visita donde doña Felisa también, Ana Felisa, sí, que no hemos podido sacar el tiempito, pero vamos a estar allí sacando el tiempo para visitar, mami, ¿me acuerdan? Para visitar a doña Ana Felisa, sí, gloria al Señor, para orar por ella. Si Dios lo quiere hacer, lo hace, hermano, porque para Él no hay nada imposible, ¿sí? Entonces, bendito sea nuestro Señor. Te damos gracias, Señor. Bueno, ¿cuántos llegaron a escuchar ese dicho? Es que más peligroso que un peluquero con hipo. ¿Alguien lo ha escuchado o no? Véalo, aquí está el fruto, hermano, vean. Ese hombre como que le dio hipo cuando iba por aquí enfrente y mi esposa se ha gozado, hermano, ¿sí? Porque yo no sé si ese hombre le dio un microsueño o qué le dio, pero me quitó la motica, hermana, ¿sí? Y entonces por eso que quedó aquí así como el Club Noel, más frente que el Club Noel. Entonces bendito sea Dios por todo, ¿sí? Bendito sea Dios porque eso se borra, eso se quita, ¿cierto? Oiga, me acordé de un chiste por ahí, ¿no? De un borracho que le dijo a una señora, y que le va diciendo a una señora, dice que vieja fea, vieja horrible. Y esa señora le dijo, es que viejo borracho. Y él le dijo, sí, pero eso se me quita. Bravo, bravo eso, hermanos. Bueno, gloria al Señor. Lucas 3, no, estuvo bueno, ¿cómo van a decir que estuvo malo, hermano? ¿Sí? Bendito sea Dios. Es que quieren que eche chistes con Angelito y con San Pedro, toda esta cuestión, no, ya no, ¿cierto? Ahí no lo sabemos. Bueno, gloria al Señor, hermano. Hay un milagro en la Biblia, ¿cierto? Que nos habla bien especial, en Lucas capítulo 3, versículo 13, perdón, en el versículo 10 de la Escritura, ¿sí? Y miren lo que dice, y aquí viene la parte que yo le decía a los que pudiendo venir no vinieron, ¿sí? Miren lo que dice la Escritura. Vamos a leerlo primeramente, porque la forma de pronto de uno estudiar la Biblia o para sacar un mensaje, usted primeramente en ocasiones se va primero a la parte literal para ver qué enseñanza hay en la parte literal. Nos cuenta una historia, ¿cierto? Y nos está hablando de una sanidad a una mujer que estaba encorvada, ¿sí? Lo que nosotros aquí llamamos jiba, ¿cierto? Una señora que caminaba así, hermano, ¿sí? Imagínense, y lo dice la Biblia, 18 años de su vida caminando en esa circunstancia. Imagínense, por un momento por aquí llegó a pasar una señora que yo la veía era caminando así, Dios mío, uno le pide al Señor, ¿cierto? Pero sabe que está en la potestad del Señor la sanidad de la persona. Sí tenemos que orar, no dejamos de orar por las personas y ya Dios sabrá qué hacer. Dice la Escritura, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Oiga, como le llama la Biblia, ¿no? Espíritu de enfermedad, ¿sí? Dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio,
la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. En otra versión, ¿qué dice? Eres libre de tu azote, ¿sí? Y mire lo que dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, eres libre, mujer, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios, gloria a Dios, ¿sí? Pero miren lo que no falta siempre, en todo milagro de Dios, en toda participación de nuestro Señor Jesucristo, y en todo lo que usted haga, tiene que siempre identificar si esto sucede porque tiende a suceder. Pero el principal de la sinagoga, ¿cómo se llamaba? Casi dicen Jairo, ¿no? Porque por allá la Biblia habla de un principal de la sinagoga que se llamaba Jairo, pero bendito sea Dios que este no era el de ahí, ¿sí? Se me hubiera tirado el nombre, ¿cierto? Pero mire lo que dice, pero el principal de la sinagoga, que vendría a ser como el pastor, ¿sí? De esa sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en el día de reposo, ¿sí? ¿Qué le muestra eso a usted, cierto? Como una dureza, o sea, una total, ¿cierto? Un desenfoque total, pero ya les digo por qué se manifestaba eso que a nuestros ojos puede ser tan ilógico, de que ellos dijeran, no, pero ¿por qué está sanando en día de reposo? Ya les digo por qué. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo, ¿sí? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero el pueblo se regocijaba y por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gloria al Señor, ¿sí? Ahí tenemos un ataque frontal de lo que es la religión contra lo que es la relación, ¿sí? Un ataque frontal. Por eso usted ve que siempre la persona religiosa, ¿sí? Va a estar atacando. Hay una característica en la forma religiosa. Yo voy a ir leyendo lo que Dios daba a mi mente y lo voy compartiendo, ¿sí? Dice que este mensaje habla de una enfermedad espiritual, ¿cierto? Aquí por encimita les preguntaría yo a ustedes, ¿quiénes son los que están enfermos espiritualmente? ¿Quién está enfermo espiritualmente en esta sociedad? ¿Quién dice? Por acá dicen nosotros, otros dicen todos, el mundo. ¿Quién da más por ahí? Los que no tienen a Cristo. Gloria al Señor. Mire tan especial que me ponía a pensar porque inclusive la Biblia del mundo no habla que esté enfermo en la parte espiritual. La Biblia inclusive dice que ellos están muertos en delitos y en pecados. Lo que quiere decir que cuando se refiere a enfermos espirituales, ¿sí? ¿De qué grupo hacen parte esos que estarían enfermos espiritualmente? ¿De qué grupo? ¿Del mundo? No, porque el mundo para Dios, la Biblia dice que están muertos. Y si están muertos ya no están enfermos, ¿sí? Sino para personas que dentro de la iglesia, ¿sí? Tengan ese tipo de circunstancia que no les permite enderezarse, que no les permite pararse. Pero primero llevémoslo al campo literal, porque estamos hablando de una mujer que tenía, ¿cierto? Curvatura en su parte de la columna y no podía levantarse. Y mire, ¿cuántos añitos tiene Juliana? ¿Cuántos añitos cumplió? 18, ¿sí no se van? 18 añitos. Imagínense toda una vida, como por ejemplo, la edad de Juliana, toda una vida caminando una persona así, día y noche, buscando petróleo, ¿cierto? La persona mirando para el piso, no le escaparía ni una monedita por ahí a la señora, ¿cierto? Pero miren la dificultad que la persona está pasando. 18 años, hermanos, 18 años. Pero yéndonos a la letra del mensaje, dice que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo.
Lo que leí al respecto es que decía es que en la sinagoga ya no le daban espacio, o sea, como a Cristo casi no le daban espacio en las sinagogas precisamente por lo que él estaba causando. Porque ellos entendían eso como un ataque frontal contra las autoridades o contra la parte religiosa, ¿cierto? Por el Talmud, por todas las leyes de los hombres, porque el Señor les siempre en sus mensajes confrontaba estas normas de hombres que le anexaron, ¿cierto? A las leyes de Dios, donde ellos comenzaron a poner como normas que tiene que, el Shabbat hay que guardarlo así y así y así. Y ya les hablo también de lo referente a lo del Shabbat, porque ustedes van a ver el problema que se armó allí, ¿sí? Pero mire lo que dice. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace ya 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Dos cositas a analizar allí. Primero, pregunta, como decía por allá José Ordóñez, ¿no? Pregunta, ¿y qué tal que esa señora no hubiera ido ese día allí a la sinagoga? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué tal que no hubiera ido? Por eso hay personas que no entienden esa parte, la importancia de congregarse. Porque mire lo que dice la Biblia, ¿sí? Dios envía bendición y vida eterna en medio de la congregación de los justos. Y hay personas que piensan, ¿cierto?, que en ocasiones desvalorizan lo que es congregarse. Esta citación, ¿quién la hace? Yo le digo a usted, ¿la hace un pastor? ¿La hace la iglesia como tal? O normalmente, ¿quién es el que invita a las personas a la cena? Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Usted no invitaría a cualquiera a comer a su casa, ¿cierto? Pero resulta que Cristo está invitándote a comer en su casa, ¿sí? Como literal sabemos, la iglesia es las personas que conformamos el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia nos dice que Él envía bendición y vida eterna en medio de la congregación, hermanos, ¿sí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y mire de lo que se hubiera perdido esta señora que 18 años había estado limitada, de lo que se hubiera perdido si no hubiera ido ese día que al Señor allí manifestó ese milagro. Porque entonces, ¿qué podríamos decir? Ah, no, entonces, ¿cómo fue? Y los otros días que iba, entonces, ¿por qué no recibió el milagro? Porque Dios siempre tiene un propósito y una enseñanza en medio de todo milagro que Él realiza. Usted va a ver ahorita en el estudio que le voy a dar, que le voy a compartir, de que esto compagina, ¿sí?, con un propósito de Dios. De que este milagro, como cualquier milagro del Señor, no lo hacía el Señor adrede, no lo hacía por hacerlo, sino que simplemente cuadra con todo el resto de la escritura, ¿sí? Entonces tenemos aquí una persona, salud espiritual, llega al punto Dios que le llamó enfermo espiritual, ¿sí? Y lo que dice la escritura acerca del mundo es que está muerto en delitos y en pecados, ¿sí? La persona enferma espiritual es una persona que no puede crecer espiritualmente, no puede orar normalmente, no puede avanzar, no puede retener la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo en su espíritu que se está oponiendo, por decir algo, a pasar tiempo con Dios, a leer la escritura, ¿sí? Miren los ataques espirituales en la Biblia, cómo funcionan. Y se van a dar cuenta que uno de ellos es muy manifiesto, por ejemplo, cuando Jesús está en Getsemaní, donde el Señor les dice, no habéis podido orar conmigo ni una hora, pero ¿cómo estaba Jesús en ese momento? Dice que estaba en gran tormento, ¿cierto? Estaba pasando el momento de la decisión, que es el más importante. Lo importante de usted y de mí es que las batallas nuestras no se ganan allá afuera. Literalmente las batallas se ganan es en oración y en ayuno y en la presencia de Dios, hermanos, ¿sí? Eso es como en el restaurante, cuando usted va al restaurante. Usted está probando, ¿cierto?, qué comida tan rica, pero lo importante de esa comida no es lo que le están sirviendo a usted, sino que usted está recogiendo desde todo lo que han hecho, ¿qué? Antecito por allá, del esfuerzo que hicieron, de recoger las mejores frutas, de recoger los mejores granos, de cocinar, ¿cierto?, como decir, con la mejor sazón. Usted simplemente al final lo que ve es el plato preparado, pero lo más importante de ese plato, ¿dónde fue, Sarita? ¿Cierto que en la cocina? En la adquisición de los alimentos con los cuales iba a preparar ese plato, en la selección de los alimentos. Allí es donde literalmente está lo más importante, hermanos. Entonces lo mismo pasa con el Señor. Lo más importante, las batallas no se ganan en plena batalla, no, usted las gana en el Señor, es en oración y en comunión con Dios, ¿sí? Por eso la persona cuando está espiritualmente enferma no puede avanzar, no puede orar,
no puede sacar tiempo con Dios porque está enferma espiritualmente. Hay algo que lo limita. Hay algo que no lo deja, le está dando más importancia de pronto al mundo, le está dando más importancia a sus proyectos, a sus planes, a sus propósitos, y por eso la persona tiene, ¿cierto?, ese inconveniente para estar en la comunión con el Padre. Vamos a Proverbios 19:23 a ver qué nos dice el estudio de esta parte, ¿sí? Dice acerca de la salud espiritual: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal, ¿sí? Eso es Proverbios 19:23, que habla de descanso, de la parte espiritual. La persona que está en comunión con Dios, ¿sí?, no será visitado del mal, dice la Escritura. Proverbios 11:19, también vamos a mirar qué nos enseña respecto a ese tema. Dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Está hablando de la persona que camina en el mal, ¿cierto? Y lo está haciendo tristemente para su muerte. Hay una enseñanza en Mateo capítulo 9, del 9 al 13, que es muy puntual referente a esto de la salud espiritual. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Sí? Perdón, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, miren esta parte: los sanos no tienen necesidad de medicina, sino ¿quiénes? Los enfermos. Jesús vino a buscar pecadores y no justos. Pero el problema es que el pecador diga: yo no necesito, ¿sí? O yo de vez en cuando voy a buscar de Dios, o de vez en cuando voy a leer, o de vez en cuando voy a orar. Esa persona tiene problemas que no le permiten crecer espiritualmente, ¿sí? En el libro de Levíticos había un mensaje acerca de quienes no podían ingresar, ¿cierto?, al santuario, quienes no podían entrar al tabernáculo en ese tiempo, y decía de los enanos, pero allí hay una referencia al enanismo espiritual, a la persona que no avance, ¿sí? Asimismo, a los que tuvieran magullados, dice, los testículos, o tuvieran problemas, ¿cierto?, de formaciones. Entonces, ¿qué representaba eso? Una influencia o una manifestación espiritual de un problema en ese tiempo, ¿sí? Dice el estudio, ¿cierto? Salmo 32 habla del verdor que se vuelve en sequedades, ¿sí? Y dice la Escritura en ese Salmo 32, vamos a leerlo allí, Cami, ¿sí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mire lo que dice, mientras callé, lo que es la enfermedad espiritual, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿sí? Entonces, ¿qué es la persona que está o que se encuentra en un momento determinado? Desde luego allí haciendo la salvedad de que no toda enfermedad, ¿cierto?, es por pecado, porque hay circunstancias que pueden afectar a una persona, ¿sí? Un accidente, por ejemplo, ¿sí? Lo que es la polución, lo que es la forma de alimentarse, porque no tenga sino la forma de alimentarse de una manera determinada, y eso le puede estar afectando en su salud. Pero aquí hablamos, ¿cierto? Y estamos hablando y refiriéndonos, porque es muy puntual cuando la Biblia dice, porque ella tenía un espíritu ¿de qué? De enfermedad. Ella habla, allí la Biblia no habla de que esta mujer, ¿cierto?, fuera enferma por un accidente, por alguna circunstancia, sino que decía que tenía un espíritu de enfermedad. Entonces, el Deuteronomio 28:22 también nos dice de algunas enfermedades que vienen a causa del pecado, de la práctica del pecado, ¿sí? De ataduras de una persona que, a ver, aparentemente en la iglesia, un ejemplo, se pudiera ver muy tranquila, muy confiada, se da una muy buena imagen, pero que solamente ella sabe en su corazón, por ejemplo, si no ha perdonado. Cuando la persona no ha perdonado, o cuando maneja un hábito oculto, o cuando tiene un pecado oculto, que los demás no pueden verlo,
Pero resulta que se ha de manifestar porque no hay nada oculto, dice la Biblia, que no salga a la luz, ¿sí? Entonces, entre ellos, y lo hemos dado siempre como ejemplo, los violadores que normalmente son consumidores de pornografía violenta, ¿sí? O sea, personas que se degradaron, porque aquí vamos a hacer una diferencia entre posesión e influencia, ya la vamos a hacer. ¿Quién es una persona poseída por Satanás y quién es una persona influenciada por Satanás? Que vamos a clarificar esa parte. Entonces, Deuteronomio 28:22 nos habla, dice, Jehová te herirá. Desde luego ellos ahí no tenían la idea del diablo, ¿no? No tenían la idea del diablo y por eso la Biblia lo escribe de esa manera. Jehová te herirá. No, el Señor no manda ese tipo de enfermedad, pero permite que el diablo trabaje en la persona cuando, en el caso de Deuteronomio, el consejo de Dios, la orden de Dios es, acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra su palabra, ¿sí? Para escucharla primeramente y ponerla por obra, que te seguirán todas estas bendiciones. Pero asimismo dice que si no escuchásemos la voz de Jehová, ¿cierto? Para poner por obra su palabra, entonces estas maldiciones alcanzarán a la persona, ¿sí? La alcanzarán. Así como a la persona le alcanzan las bendiciones, también estas maldiciones alcanzan a la persona cuando no se sujeta, cuando no se deja guiar por la palabra de Dios. Mire lo que dice, por qué hay tantas personas con enfermedades, por ejemplo, que no tienen cura, ¿sí? En algunos casos, cáncer por causa de ¿qué? De no perdonar, por no dejar, por no entregar cargas a Dios, y simplemente esa carga le va a dañar por dentro, porque literalmente la enfermedad espiritual hay veces somatiza. ¿Ustedes saben qué es somatizar? Somatizar es que una persona, por ejemplo, con mucha presión, ustedes han escuchado, ¿cierto? Cuando una persona está muy presionada y no aprende a descansar o no está descansando en Dios, ¿qué le puede afectar eso? Por ejemplo, la presión arterial. Somatiza, o sea, esa parte espiritual de la angustia de no descansar le trae problemas a la persona en su salud, ¿sí? Entonces ahí es donde, como dicen los médicos, somatiza, ¿sí? Enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Entonces dice, allí, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, dice, y te perseguirán hasta que perezcas. Esas maldiciones, hay familias que literalmente están en esas maldiciones, ¿sí? Entonces lo vuelvo y reitero, ¿cierto? Que no pase eso entre el pueblo de Dios, que no suceda entre nosotros por causa de guardar resentimientos, de no perdonar o de tener cosas ocultas, porque simplemente, como dice la Escritura, no hay nada oculto que no salga a la luz, ¿sí? En muchos casos. Vuelvo y repito, que no sea una cuestión de un accidente, para que de pronto alguien por ahí no vaya a decir, no, yo no vuelvo allá porque vea, están diciendo que si tengo esta tos o si tengo esta enfermedad es porque, no, ¿sí? Ya Dios le hablará a cada persona, desde luego, ¿sí? La persona sabe en su corazón que ahí le está abriendo una puertica pues al maligno en esas áreas. Habla, ¿cierto? Vamos a ver también el versículo 27 del Deuteronomio 28. Mire lo que dice también de algunas enfermedades. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no puede ser curado. Hay enfermedades que no tienen cura porque son espirituales. Por ejemplo, cuando a los niños les da el famoso ojo, ¿sí? ¿Y qué hace el papá corriendo inmediatamente? ¿Para dónde va? Para donde la hechicera, para donde el brujo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que qué sucede? Allá se lo quitan. Pero ¿qué recibe a cambio la persona? Otra influencia espiritual más pesada que con el tiempo se ha de manifestar. Y por eso al niño lo tienen que seguir llevando porque cada rato le da ojo, ¿sí? O lo amarran, le hacen amarres espirituales, lo que hacen, por ejemplo, tristemente muchos sicarios por ahí, que andan con un cordoncito amarrado rojo por aquí por la cintura, y hay de ellos el día que le reviente ese cordoncito, ¿sabían ustedes? Le temen a eso, le dan miedo, ¿por qué? Según eso, esa es la protección de ellos. Dependen de un hilo, ¿sí? Literal. Mira lo que dice el Deuteronomio 28, 27 más adelante, dice, con sarna, con comezón, que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura. Hay locuras, ¿cierto? Hay personas que están bajo influencias, por ejemplo, por causa de lo que ven. Por eso mucho cuidado con lo que se ve también. Porque hay personas que por ver cosas, prácticas
de ocultismo, de brujería o de cosas así, lo que permitieron fue que se entraran espíritus. A mí me impresionó, nunca lo hago normalmente, mi esposa sabe, que cuando nos levantamos, ella se levanta pues más temprano al grupo de damas, pero, ¿cierto? Yo a las 5 allá estoy ya dando vuelta y toda cuestión, y resulta que me dio por prender el televisor, ¿cierto? Para ver noticia o algo ahí de noticias, y en Telepacífico están presentando rituales de santería fronteramente allí, ¿cierto? Que inclusive ahí lo grabé un momentico pues para denunciar eso, porque ahí es eso lo que está influenciando los aires de la ciudad. Eso es lo que la gente ve normal de pronto y decir, bueno, sí, estamos en invierno, pero es que estos inviernos no son normales. Estos inviernos suenan más a un juicio de Dios, literalmente. Lo que está pasando es que hasta muertos han habido, ¿sí? Pero entonces las personas que no están espiritualmente despierticas ahí, no entienden eso, y no que lo ven como normal, pero literalmente no es normal. Hay empresas que se están acabando porque dependen de los clientes que vayan. ¿Y qué sucede con tanto invierno y tanta cuestión? Hombre, sus ventas se van para abajo, hermanos, ¿sí? Personas que tienen sus negocios en la calle, personas que tienen, digamos que dependen de que, a ver, el clima esté más presto, ¿cierto? Para sus negocios, y todo eso está afectando también. Si nosotros a veces nos acomodamos, tan rico que llueva, estoy en mi casa, ¿cierto? Pero y los que tienen de pronto su dependencia, hermanos, en las calles, ¿qué? Entonces debemos de orar por los demás también, por las necesidades de las personas. Gloria al Señor. Cuando la persona se quiere enderezar, pero no puede, ¿sí? Dice en la Biblia que Dios utiliza mucho frecuentemente la palabra levántate, ¿sí? Levántate. Mire especial con ella, porque ella no llamó a Jesús, sino que Jesús fue el que la llamó a ella, ¿cierto? Jesús la llamó a ella. Entonces ahí aclaramos solamente en esa parte primera, ¿cierto? De qué es una persona, porque la Biblia dice que ella estaba influenciada, ella no estaba poseída. ¿Cuál es la diferencia entre una persona poseída por el diablo a una persona influenciada por el diablo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Algún aporte allí, hermanos? Para usted, ¿qué es una persona poseída literal? Una poseída que no tiene conciencia de lo que hace, el demonio la maneja para donde quiera. Correcto. Pero la influenciada simplemente hay momentos en que no quiere hacer las cosas, pero las hace. Correcto, mire, en la persona influenciada no ha perdido su voluntad. Una persona influenciada es aquella que todavía tiene el dominio propio, ¿cierto? Pero se deja a veces mangonear, sabiendo, pero ella puede levantarse por su propia voluntad y decir, no lo voy a hacer. Pero el que está poseído prácticamente perdió su voluntad, ¿sí? Ya es el maligno el que utiliza a esa persona. Y esas manifestaciones de una posesión, por ejemplo, usted las ve en el endemoniado gadareno. ¿Qué dice la Biblia? Que tenía una fuerza desproporcionada, ¿sí? Y hay personas que ya están poseídas y por eso manejan una fuerza, ¿sí? Descomunal, una fuerza como lo que dice la Biblia de aquellos hijos de un tal Ezeba, que se fueron a hacer una liberación, pero ¿qué sucede? Un solo hombre los mandó a todos 7 desnudos, los golpeó, les dio una paliza, ¿sí? Y los mandó desnudos. ¿Por qué? Porque era una posesión demoníaca. Entonces, cierto, la persona que va a hacer una liberación debe entender cuando hay una influencia, cuando la persona tiene voluntad, cuando por lo menos manifiesta voluntad, a cuando, por ejemplo, la voz le puede llegar a la persona a cambiar por la posesión demoníaca. La voz se le cambia a la persona. Yo vi eso en una persona que así como entró a la iglesia, una mujer, así como entró a la iglesia, cayó inmediatamente y comenzó a escucharse una voz, una voz que terrorífica, ¿sí? Una voz impresionante, porque eso tiene la influencia, cuando una persona está poseída, ¿cierto? Puede ser transformado, inclusive la genética de la persona puede ser trastocada, porque el diablo tiene, digamos, el poder de hacerlo, ¿sí? Si la persona le abrió las puertas, ¿sí? Entonces, ahí está. Conocimiento en cosas ocultas, cambio en su voz, se puede manifestar una fuerza física inusual. Mientras que la persona cuando está influenciada, todavía comienza, pues ella puede tener su voluntad y puede llegar a resistir. Por ello, usted puede concluir que si esta mujer estaba en la iglesia, ¿sí? ¿Es por qué? Y más sabiendo que Jesús estaba ahí, porque la señora no estaba poseída, estaba influenciada,
¿sí? Pero tenía voluntad, ¿sí? Y eso le animo, ¿cierto?, a la persona que pasa el tiempo y de pronto todavía no ha recibido su sanidad. Porque vienen de repente, hermanos, en un de repente de Dios, Dios puede obrar como Él quiera, ¿sí? Que usted llegue a su casa y comience a notar que ya no tiene el dolor, que ya no tiene el malestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios así lo hace como Él quiera, ¿sí? Entonces, bendito sea su Dios, nuestro Dios, perdón, ¿sí? Entonces, aquí viene ahorita ya la parte del mensaje, lo que tiene que ver con la aplicación de este mensaje con el resto de la Biblia. Cuando uno comienza a estudiar un milagro como esto, y lo hemos dicho, Dios es Dios ¿de qué? Dios es Dios de propósitos. Siempre Dios va a ser Dios de propósitos. No hace las cosas porque sí. Señor, te pido en esta hora para mi vecina que tiene 75 años, Señor, dale un hijo, dale un hijo. Y la persona, Dios lo podría hacer pues con su esposo, Dios lo podría hacer, pero resulta que en la Biblia Dios lo hizo con un propósito, ¿cierto? Y es que se manifestara Isaac, ¿sí? Y para manifestar su poder, era un hombre que no tenía ya nada que hacer prácticamente, ni su mujer, porque además de sus 75, era estéril, ¿sí? Era estéril también, ya había inclusive, ¿cierto? Su costumbre, ya se había acabado, no había nada que hacer allí, pero Dios iba a partir de eso manifestar un propósito para el resto de la humanidad, ¿sí? Entonces Dios todo milagro que haga lo hace con un propósito. Esa enfermedad que sufría la señora, según los médicos de este tiempo, se llama cifosis, ¿sí? Cifosis, que es una degeneración de la parte de la columna vertebral, ¿sí? Y la persona va perdiendo la posibilidad. Y la única forma de hallar reposo, ¿cierto?, es no forzar allí porque se ahoga. Eso afecta, ¿sí? No solamente la parte alimenticia, también se afecta, la parte respiratoria. Entonces, por eso la persona como que haya descanso, no forzando a violentarse, sino en esa posición, ¿sí? Entonces dice que ella estaba encorvada. Pero viene la palabra cuando recalca mucho, ¿cierto? La palabra cuando dice que era día de reposo. Jesús enseñaba en una sinagoga el día de reposo. Y dice que cuando fue liberada la señora, ¿cierto? El sacerdote, pues, que estaba a cargo de ese lugar, dice, entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en día de reposo, porque este hombre que aquí acababa de decirle a la gente, ¿por qué no pueden venir otro día y tienen que venir precisamente al día de reposo a ser sanados? 3 veces se manifiesta ahí la palabra día de reposo. Y cuando usted vea en un pasaje bíblico que se recarga o se recalca en algo en especial, no lo pase por alto, ¿sí? Ahorita sí viene esa parte de analizar esa parte. ¿Por qué creen ustedes que los judíos, y más que todo la parte de los religiosos, se incomodaban tanto porque Jesús hiciera un milagro en un día de reposo? Oiga, suena como tan ilógico, ¿cierto? Que la gente viendo que se está sanando a alguien, haga, como decir, alboroto, porque no, pero ¿cómo así que lo sanó hoy precisamente? Entonces, a nosotros eso nos suena ¿a qué? A una locura, ¿cierto? A una cosa muy, como decir, sin sentido, pero ¿cómo puede ser que esto no tienen sentimientos para pensar que esa persona pudiera ser su hijo, por ejemplo, y que porque es día de reposo entonces no lo sanen? Pero resulta que es que acerca de Dios hay una enseñanza para los judíos. ¿Quién descansó en el día de reposo? Según la Biblia. ¿Quién descansó en el 7º día? ¿Quién? Dios, ¿cierto? ¿Quién descansó? Pero yo le pregunto, por el mandato bíblico, ¿a quién después el Señor le dice que repose, que descanse? ¿A quién? ¿Él mismo? ¿Él siguió reposando cada 7º día? Dios, el pueblo de Israel. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel y le da el mandamiento y le dice que guarden día de reposo. ¿Pero eso quiere decir que Dios estaba reposando en el 7º día? No, Dios estaba trabajando. ¿Y dónde lo dice el Señor? Juan 5:16. Mira lo que dice Jesucristo en esa parte. Para recalcar esta parte, para ahorita sí entender por qué ellos se sentían juzgados cuando Jesús hacía milagros en día de reposo, ¿sí? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo.
caen en cuenta de algo que dijo Jesús. Mi Padre trabaja y yo aún trabajo también. ¿Sí? ¿Y saben qué está diciendo ahí la Biblia? Mi Padre y yo. Entonces, por eso, como el Señor hacía milagro en el día de reposo, ¿sí? Ellos inmediatamente sentían, ¿cierto?, un ataque frontal contra sus creencias cuando Jesús decía, mi Padre y yo trabajamos. Porque haciendo estos milagros precisamente el día de reposo, lo que daba a entender Jesucristo es que Él es ¿quién? Dios. ¿La entendieron o no la entendieron? El que no la entendió, levante la manito. Alguien que no la haya entendido, levánteme la mano. No hay problema, y lo explico. ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? Bueno, gloria al Señor. Ahí el que queda con la duda, ¿no? Quiero decir, a ellos los juzgaban con sus creencias el hecho de que Jesús hiciera milagros el día de reposo, el Shabbat. ¿Por qué? Porque en sus creencias el único que trabajaba el día de reposo era Dios. Caiga en cuenta de esto. Si Jesús deja de mandar o Dios deja de mandar el aire, por ejemplo, un Shabbat, se muere todo el mundo. Entonces, Dios siempre trabaja y Jesús lo dijo. Mi Padre y yo, ¿sí? Mi Padre y yo siempre estamos trabajando. Entonces, cuando Él hacía, ¿cierto?, un milagro en un Shabbat, ellos se sentían ofendidos porque precisamente estaba demostrando que Él era lo que decía que era. ¿Sí? Él era lo que decía que era. Un poquitico así para que le quede claro al que tenga la duda. Como cuando Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento. Y ellos por eso mandaron a llamar los papás y mandaron al tipo y lo trajeron, ¿cierto?, al concilio. Y venga, pero usted no estaba ciego, usted sí era el que estaba ahí o no era. Y entonces llamen a los papás. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, los ciegos verán y los cojos saltarán. Y eso es una profecía de cuando viniera el Mesías para Israel. Porque nunca antes, ¿cierto? Y por eso este hombre dice, oiga, pero lo impresionante es que ustedes viendo lo que Él hizo conmigo, ¿sí? No crean, no crean. ¿Por qué? Porque literalmente solo el Mesías podía darle la vista a un ciego de nacimiento. Y por eso en ese milagro que el Señor hace con este muchacho, con este hombre, es que se formó el alboroto tan tremendo que hasta mandaron a llamar los papás. Y los papás dicen, no, pues edad tiene. Háganle, pregúntenle a él. ¿Sí? Entonces, más o menos por ahí va la explicación para aquellos de pronto que quieran aclarar esto del día de reposo. ¿Sí? Dice, enfermedad sifosis. ¿Sí? Ahorita miramos la parte explicativa de qué refiere esto de la curvatura de una persona encorvada. Porque una persona no se puede enderezar. Miremos la parte espiritual. ¿Dónde está esto? Por ejemplo, en el caso de los salmos, ¿qué nos puede mostrar espiritualmente ese mensaje? ¿Qué enseñanza nos da Dios acerca de aquellas personas que aunque no anden así, saben que literalmente no se pueden enderezar? Andan torcidas para con Dios. No han podido, ¿cierto?, todavía avanzar. Tomar posesión de las promesas que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque no pueden avanzar porque están torcidas todavía. ¿Sí? Entonces mire lo que dice el Salmo 38 en su versículo 6. Para mirar una etapa en la vida del rey David que te denota lo que estaba sucediendo con esta mujer en ese pasaje más adelante cuando Jesús viene y hace ese milagro. Mire como decía David en ese pasaje. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Sigamos, Cami. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano hay en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mis hermanos, la parte espiritual a la cual hace, digamos, aplicación este pasaje de la mujer que está encorvada, esa parte de la iglesia que no falta, siempre hay alguien que está en esas luchas, que no ha podido salir adelante, ¿cierto? Que se siente debilitado. Mire las consecuencias que trae eso, porque eso afecta. El andar encorvado a una persona le comienza a afectar su parte digestiva, su parte, digamos, lo que es circulación y tantas cosas que se afectan por causa de andar encorvado.
Entonces la parte esta de la encorvatura en esa mujer denota que en ella, ¿cierto? Habían prácticas, habían cosas que habían pasado en su vida y que el derecho lo tenía Satanás, ¿para qué? Para tenerla enferma, para tenerla limitada. Pero miremos un poquitico, ¿cierto? Como la consecuencia de qué es esto en el mismo Salmo 38, pero desde el versículo 4. Vamos a mirar lo que dice en el versículo 4 para que caigamos en cuenta, hermanos, ¿cierto? Referente a esta parte y por qué todo te concuerda en la Biblia. Porque mis iniquidades, ¿sí? ¿De qué temas hemos venido hablando en estos días aquí en la congregación, allá en el barrio San Judas, ¿cierto? Las damas, ¿de qué tema han venido hablando en la parte pues de sus estudios que han hecho? De las iniquidades, ¿sí? Y las iniquidades son esos pecados que vienen desde atrás, generaciones atrás, que las personas a veces no han confesado, que esos malos hábitos, que esas malas costumbres, que esas mañas que tenían de pronto en un momento determinado nuestros padres, ¿cierto? Y se siguen repitiendo, y que no, que el papá estaba por allá, ¿cierto? Y el papá hacía torcidos. Les he dicho en Job 20 las consecuencias de un papá, un abuelo que llegó a robar, y cómo los hijos a veces pagan la consecuencia de lo que hacían los padres. Y la Biblia dice, devoró riquezas, pero el Señor, pero dice la Biblia, pero sus hijos la vomitarán. Lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron nuestros abuelos, cuando una persona no se ha metido con Dios, o cuando una persona se mete con Dios, pero no se mete de lleno, el problema es que está todavía bajo esas iniquidades. Y se lo muestro en Daniel 9, que no lo puedo decir por causa del tiempo de la oración que hace Daniel. Pero mire cómo Daniel, refiriéndose en oración al Señor, le dice: nosotros, nuestro pueblo, nuestros reyes y nosotros hemos pecado. Y por eso nos ha sobrevenido esta circunstancia por la que estamos pasando. Por el pecado ancestral, como decía la hermana Yolanda, ese pensamiento que tenían nuestros padres, ¿sí? De decir, no, es que el muchacho para que sea bien hombre, hay que llevarlo, por ejemplo, donde las chicas, donde las mujeres, ¿cierto? Hay que llevarlos. Ustedes entienden lo que quiero decir. Por causa de la niña, de pronto no digo nada, pero ya se rieron, ¿sí? Entonces lo que quiero decirles es eso, que esa era la forma de demostrar que eran hombres o volver los hombres, dizque por eso. Entonces, ¿qué sucede? La cantidad de demonios que entraron en ese pobre muchacho. Y de ahí para adelante quedaban atados a la prostitución. Porque eso ata a la persona. Por eso la Biblia dice, el hombre se ve reducido a un bocado de pan. ¿Por qué? Por una mujer. Muchos casos de eso, donde una persona queda atado a ese estilo de vida y entonces ya necesita eso, ¿cierto? Siendo que tiene su esposa, y ni se diga de los demonios que lleva a su casa. Porque cuando tiene esa relación aquí, se le pasan y se los está llevando a la esposa. Y después con el tiempo, ¿por qué se fue? Y me abandonó. ¿Por qué se fue con otro? Pues por lo que estás sembrando, lo estás cosechando, ¿sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, ¿sí? Y las maldiciones ancestrales, nosotros no sabemos por arriba quién de nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, por ejemplo, mató a alguien. Miren lo del niño Liam, tan injusto que parece y tan injusto que es. Pero posiblemente algo pasó por allá arriba que este niño está pagando lo que alguien sembró por allá. Porque recuerden que el pecado para Dios es una deuda y alguien la tiene que pagar. Por eso cuando dicen en las noticias, y violaron a esta niña, ¿cierto? ¡Qué injusticia! Pero vuelvo y repito, eche para arriba, porque nosotros de nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos posiblemente poco supimos. Pero la vida en ese tiempo, en esas fincas por allá apartaditas, hermanos, eso tenía que haber mucho abuso, ¿sí? Nuestra nación viene de abusos desde el tiempo de los españoles que llegaron aquí y abusaron a las indígenas. Y entonces nacían niños sin padre, se iban. ¿No es eso lo que se repite cada rato? ¿No es eso lo que está pasando? Por eso la única forma de romper con eso es ¿qué? Cristo homicida, hermanos. Cristo. La Biblia dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. No hay otro camino. La única salida a esas maldiciones se llama Jesús. Por eso se rompe, se rompe el yugo a causa de la unción. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora está Cristo al comando.
Y porque ahora hacemos lo que Él diga y no lo que nosotros en nuestro corazón simplemente se quiera inclinar. Entonces ahí viene la liberación verdadera. Se somatiza la enfermedad espiritual en el cuerpo físico. Y dice la Biblia que cuántos años esta mujer había sido esclava de pronto de ese azote. 18 años. Entonces busquemos 18 a ver en la Biblia qué simbolismo nos puede dar esos 18 años referente, digamos, a los años, ¿sí? ¿Qué referencia hay de 18 años? Vámonos a Jueces 3:12. Y se va a dar cuenta que lo de 18 años ahí no está puesto porque sí. Ni fue un milagro que el Señor hizo porque sí. No, todo esto te concuerda con números en la Biblia. No estoy hablando de cábala, eso no. Ojo yo con eso, porque esas cosas también las practican, ¿sí? Pero en la Biblia sí hay números que tienen una representación. El 3, por ejemplo, es divinidad, ¿cierto? Divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿sí? La Trinidad. El 7, ¿le llaman el número qué? Perfecto de Dios, 7 días, ¿cierto? Y los juicios cuando vengan 7 y 7 por acá, ¿cierto? Bueno, todo lo que ustedes saben del número 7. Pero mire lo que dice de los 18 años. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, ¿sí? Esclavitud, 18 años. Juicios de Dios, 18 años. ¿Simbolismo de qué? De lo que estaba pasando con la mujer encorvada. Vamos a mirar otro, Jueces 10, 7 y 8, para que ustedes vean que nada es por azar, nada pasa porque pase. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Y los pusieron a comer jamón. No, cierto, dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. O sea que esto es un simbolismo en la Biblia de juicio, ¿sí? Para esta mujer. Había venido sobre ella un castigo, un juicio de 18 años. En el Antiguo Testamento usted sabe que la aplicación era literal. Estos pueblos representaban, ¿sí? Demonios, influencias. Madián. Madián es un espíritu ¿de qué? A los que de pronto deducen. ¿Qué pasó en el tiempo de Gedeón? ¿Qué hacía Madián? Venía a robarles. Entonces lo que opera en una persona que está robando es el espíritu que operó en Madián, ¿sí? Los principados, ¿sí? Los imperios, el imperio persa, el imperio babilónico, el imperio romano. El imperio romano es tipología de ¿qué? Religiosidad, ¿sí? Prostitución en la parte espiritual. Por eso usted ve toda la aplicación que trae, ¿cierto? Los hijos de ¿quién? De los hijos que tuvo Lot con sus hijos, sus hijas, perdón, ¿sí? Incesto, el espíritu que operó, ¿cierto? En los que nacen de ahí, Moab, ¿sí? Me parece que era, ¿sí? Pero de ahí nace ¿qué? No recuerdo si son los amalecitas y los moabitas, ¿cierto? Y amonitas. Y mire, ¿qué sucede ahí? Espíritu de incesto, lo que operó en ese momento. Entonces, eso era una tipología de los pueblos que atacaban a Israel. Entonces, cuando una persona estudia la Biblia, se va a dar cuenta cómo funcionaba la cuestión, ¿sí? Dice que le duró 18 años. En la escritura, después del séptimo día, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después del séptimo día? ¿Cómo les parece que la semana tiene 7 días? O sea que en la escritura la semana, ¿cierto? Después del séptimo día empieza el otro día, ¿cierto? Empieza el primer día de la otra semana, ¿sí? Pero entonces dice que en el primer día de la otra semana, ¿sí? Porque si fuera el octavo, literalmente sí, después del 7 sigue el 8, ¿sabe? ¿Cierto? Pero el 8 numera lógicamente por la Biblia, es simbología de un nuevo comienzo, ¿sí? Es simbología, por eso Jesús allí dice y recalca lo del séptimo día, porque esa mujer al otro día ya iba a estar libre, hermanos. Nuevo comienzo, le llaman a eso, ¿sí? Jesús dice que era un azote del diablo, un espíritu de enfermedad. Con el toque de su mano la sanó, ella se enderezó.
Ahora vamos ya para la parte de voltear, ya para la parte de salida. ¿Qué nos muestra la palabra acerca de andar enderezado? Proverbios 3:5, ¿sí? ¿Qué trae el enderezarse a una persona? Proverbios 3:5. Mira lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sigue, ¿sí? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea que hay un simbolismo en la persona que anda derecha, ¿sí? La persona que ha sido enderezada. ¿Cuál es? Que se fía en Jehová de todo su corazón. Cuando la persona está torcida, cuando la persona está encorvada, mire, es un simbolismo en la Biblia de mirarse a sí mismo. ¿Qué mira una persona cuando está encorvada? ¿A quién está mirando? Haga el ejercicio. ¿Qué se está mirando él? Se está mirando él, mire, se está mirando él a toda hora, él, ¿sí? Pero si la persona se endereza, ¿qué dice la Biblia de enderezarse? Vamos a mirar, ¿sí? Dice aquí el pasaje, el enderezado mira a los demás, ¿sí? Y glorifica a Dios en sus planes y proyectos. Ejemplo de ello, de un ejemplo de una persona que está enderezada, ¿sí? Está enderezada aunque está postrada, la tenían postrada, Pablo y Silas. ¿Qué hacían ellos? Porque estaban enderezados en su parte espiritual. ¿A quién glorificaban? Aún en una situación donde estaban todos doblados, porque los tenían metidos y agarrados ¿de qué? De cepos. Pero ¿a quiénes glorificaban ellos? ¿A quién glorificaban? A Dios, ¿sí? A Dios, ellos glorificaban a Dios. No decían, pobrecito de mí, me duele, como habla la persona que está encorvada, no me merezco esto, porque a mí, ¿sí? No, ellos glorificaban a Dios. Mateo 11:28, ¿sí? Para darle al Señor esa parte de salida, que vengan a mí todos los que estén cargados, porque la persona que está doblada parece que fuera, ¿cierto? Una persona que llevara cargas y que no las ha podido soltar, ¿sí? Entonces ahí dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré descanso, hermanos. Gloria al Señor. Yo le voy a pedir un favor allí donde está, en este momento, para que usted tenga de pronto un suspirito de lo que sintió esta mujer. Levántese por favor de su silla, levántate y anda. No, levántate de tu silla en este momento, ¿sí? Mire, le voy a pedir un favor, haga este ejercicio. Sí, estírese. ¿Qué siente, hermano? Oiga, si los de la transmisión supieran lo que pasa aquí, hermano, con lo que dicen. Mire, el descanso que siente, ¿sí? Porque ahorita se enderezó, ¿cierto? El descanso, como que la sangre le fluye. Mi hermano, Dios quiere que caminemos derechos, ¿sí? Vamos a colocar la alabancita. Gloria a Dios. Dios quiere que esa parte, ¿cierto? En la parte espiritual, que la persona no ha podido dejar, suéltala. Yo te pido el favor, cierra tus ojitos, últimos 2 minuticos. Últimos 2, 3 minuticos. Por favor, apaguen las lucecitas. Y vamos a pedirle a Dios en esta hora, por si hay algo que Él sabe, que hay alguna parte que está encorvada o que está causando encorvamiento en nuestra parte espiritual, hermanos. Para entregarle eso a Dios, para pedirle a Dios que se lleve toda dolencia, todo lo que nos esté causando eso. Entregamos a ti, Señor, en esta hora. Te entregamos toda carga, toda falta de perdón, todas aquellas áreas, Señor, que nosotros quieren traer iniquidad para repetir comportamientos que heredamos de nuestros padres, que heredamos de abuelos, Señor, el mal genio, el andar de mal genio en todo momento sin entender por qué, teniendo todo para vivir bien en nuestras casas, teniendo todo para estar bien con el Señor, para disfrutar de familia, de hijos, de trabajo, pero no podemos soltar esas cargas que colocaron y que vinieron a nuestra vida por causa de los comportamientos de nuestros familiares. Te lo entregamos, Señor. Esa parte de Dios de la gloria que nos quiere tener sujetos, sometidos, a no poder perdonar, a traer memoria siempre las cosas que hieren. Señor, te entregamos
En esta hora, Señor, toda presión, toda depresión, toda incredulidad, Señor, a tu palabra. Aquellos que no nos dejan atesorar tu palabra, aquellos que no nos dejan poner por obra tu palabra, Señor, te lo entregamos en esta hora, Señor. En esa esperanza de que de parte tuya viene tiempo de refrigerio, viene tiempo de canción, viene tiempo, Señor bendito Dios, de paz a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, como lo hiciste con esta mujer, Señor, pon tu mano encima, Padre glorioso, y quita la carga, porque aparentemente estabas colocando una mano que pesaba, pero lo que estabas haciendo era llevándote una carga que estaba sobre ella, papá. Hoy te pido, Padre, por los hermanos que están en la transmisión igualmente, para que tu gracia y misericordia traigas refrigerio, tiempo de canción, tiempo de alabanza, tiempo de oración a sus vidas, Padre glorioso, y que podamos descansar, Señor bendito Dios, de toda carga que no nos permite levantarnos, Padre, para enderezarnos, para glorificarte en todo lo que hagamos, para que nuestro salir y nuestro entrar sean gratos delante de ti, papá. Hoy te damos gracias porque creemos que tú lo haces, pues tú dices en tu palabra que tú eres galardonador de los que te buscamos y que el que a ti viene tú no le echas fuera, Señor. Por eso establece tu reino, Señor. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Danos gozo, Señor. Danos gozo, danos paz. Señor, enfócanos, Señor. Enfócanos, Dios mío, Señor, en glorificar tu nombre. Hoy te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por ese tiempo de refrigerio que viene para esta congregación, para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Bendigo a mis hermanos, Padre Celestial. Y como dice la Escritura, que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén en el nombre de Jesús. La gloria para el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. La gloria para nuestro Rey. Bendito sea su nombre. Amén y amén.